¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. Y en este nuevo video les voy a hablar acerca de un tema bastante interesante, de la teoría del caso y cómo estructurar, cómo elaborar la teoría del caso. Pero primero expliquemos en qué consiste la teoría del caso. La teoría del caso es un producto exclusivo del trabajo del abogado, es esta idea básica y central y subyacente en toda nuestra presentación, ya sea en un juicio o en una negociación, que explica de una manera creíble la teoría legal aplicable y los hechos de la causa. Esta idea tiene que ser coherente con la prueba, no controvertida y con nuestra propia versión de los hechos. A través de la teoría del caso se explica de una manera simple, lógica y persuasiva la historia de lo que realmente ocurrió, ofreciendo una visión que dé sentido tanto a los hechos de la historia que se presenta como a la teoría jurídica en la que se apoya, hasta tal punto que dicha historia será la base de la prueba y de la argumentación jurídica en el juicio. Por lo tanto, la función de la teoría del caso no es otra que dar luz a toda la actuación del abogado durante el desarrollo del asunto. Por tanto, nada de lo que hagamos debe ser inconsistente con la teoría del caso, ya que en la medida en que nos apartamos de nuestra teoría del caso, perderá credibilidad. Y lejos de ser una hipótesis de trabajo, pues es una verdadera tesis. La teoría del caso debe reunir los siguientes requisitos. Debe ser única, simple, creíble y autosuficiente. Única, pues la teoría del caso supone la existencia de una única versión de los hechos dotados de una consistencia argumentativa, por lo que manejar más de una teoría del caso en el juicio resta credibilidad a nuestra hipótesis. Simple, ya que debe explicar de una forma sencilla y cómoda toda la información derivada del juicio, tanto la de nuestra parte como la de la parte contraria. Si no es capaz, si no somos capaces de explicar nuestra teoría del caso en 1 o 2 minutos, entonces se requerirá más trabajo. Debe ser creíble y este requisito está relacionado con la sencillez en su elaboración, ya que la misma debe estar construida para ser entendida, retenida y asimilada por el juez al contar con los elementos que le doten de verosimilitud, es decir, que la hagan creíble. Para ello, contaremos con hechos lógicos basados en la experiencia común del día al día, consecuentes, y autosuficiente, pues se debe considerar la totalidad de los hechos de la causa, de forma que nos permita dar una explicación lógica de los mismos. Todo ello a fin de evitar que la otra parte pueda dañarnos, pueda refutar nuestros argumentos al no poder aportar determinada explicación sobre lo sucedido. Lógicamente, la construcción de la teoría del caso requiere un arduo trabajo de investigación, pues el abogado, en busca de la mejor teoría del caso, deberá conocer los argumentos jurídicos que sostiene cada parte, los hechos relevantes no controvertidos y los controvertidos, y respecto a estos, la prueba en las que nos podemos servir o servirse la otra parte para defender la versión de sus hechos. Debemos de revisar toda la prueba existente y las posibilidades de presentación de nuevas pruebas dentro de la legalidad, lo que nos lleva a que la teoría del caso esté en constante y permanente construcción durante las diversas etapas del juicio, ya que la recepción de nueva información de interés puede alterar los elementos que conforman nuestra teoría. Para la construcción de la teoría del caso necesariamente debemos considerar los siguientes elementos. En primer lugar, la teoría jurídica, que es la figura legal que se intentará acreditar para argumentar nuestra acusación o defensa. Por ejemplo, para el Ministerio Público, su teoría jurídica puede ser la comisión del delito de homicidio, ¿sí? Mientras que para la defensa será la exculpación, la atenuación o incluso la falta de concurrencia de los elementos que constituyen la teoría jurídica. Y a fin de facilitar la elaboración de la teoría del caso, la figura legal o típica suele descomponerse en los distintos
elementos que la configuran. Esto lo relacionamos con la teoría del delito al tratar de desmenuzarla con todos los elementos, desde la acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad, etcétera. Otro elemento que debemos de considerar es la prueba. Cada una de las proposiciones fácticas que estemos aduciendo debe ser objeto de prueba, por lo que será preciso disponer para cada una de ellas todas las pruebas que se consideren necesarias para poder obtener la acreditación de las mismas. Por ejemplo, en el caso de la proposición fáctica Juan privó de la piedad a Pedro, esto podrá corroborarse, por ejemplo, con una grabación realizada por las cámaras, algunas cámaras de seguridad, o la declaración de algunos testigos, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, debemos de contar con las pruebas por cada una de las proposiciones fácticas. Y el tema de la proposición fáctica, que esta es una afirmación sobre hechos, sobre enunciados de hechos respecto del caso concreto, que si el juez la cree, tiende a satisfacer el elemento de la teoría jurídica. Es un hecho relevante cuya acreditación en juicio va a respaldar las distintas partes de la teoría jurídica, motivo por el cual no debe confundirse con el elemento legal. ¿Sí? Y bueno, bien, una vez que ya dimos cuenta de todos los elementos que conforman la construcción de la teoría del caso, recomendamos ampliamente que también se amalgame con el modelo retórico de argumentación, que ya lo tengo por aquí en otro video del canal, que se compone de exordio, narración, demostración, epílogo y peroración, de tal manera que construyamos de una manera sólida nuestra teoría del caso. Pues hasta aquí dejo este pequeño video y espero haya sido de su utilidad. Los invito a verlo y si les gusta denle like y suscríbanse a Cuestiones de Juristas. Hasta la siguiente.